Vamos con los chicos que están en el living, ya me sumo yo enseguida. Vamos al living. Ahí está, gracias, es espectacular. Estamos acá con un poquitito de Congeladas. frío. Congeladas. Yo sigo comiendo queso porque es importante aportarle grasa. Obvio. Para... En el frío. Sí. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, Bienvenido. bien. Gracias, gracias. Acá estamos de nuevo, comenzando el año con todo. Sí. ¿Verdad? Vos estás mulato prácticamente. Bueno, sí, Estás- pero ¿saben que estas fueron unas vacaciones un poco extrañas? Porque nos fuimos, tuvimos ya una semana ya en Punta del Este, comenzamos a subir para Brasil como habíamos planeado. Albert, Vení, ¿cómo pues. estás? Bienvenido. Felicitaciones por el programa de la noche, espectacular. Muchas gracias, Sí, muchas gracias. Muy bueno. Nos reímos mucho con mi esposa. Y comenzamos a subir hacia Brasil. Llegando a la altura de Curitiba, mi esposa se enferma. Y nos tocó pegarnos la vueltita, volvimos acá. Ahora Qué está en camita, le mando un beso a mi esposa. Para que pronto se animada. salga. Pronta Sí, recuperación. sí, sí. Y vamos a volver cuando... se Claro, recupere. retomamos después. Claro, claro. Así que se tienen las vacaciones y bueno, así es la vida. Pero bueno. Sí, no, Tocó pero- volver, pero bien porque se sanó, ya estaba mejorcita, así que Qué bueno. estoy feliz. Sí, Es la muerte claro. de mi vida, así que vamos a hacer. Claro. Y bueno, ¿y cómo están ustedes? Muy bien. No, extrañate, peor, Ramón. Cuando está de Totalmente. vacaciones uno no extraña. Yo corto. Cuando me voy de vacaciones no me acuerdo de nadie. Ni de ¿Viste? mis hijos, ni de ¿Viste? nadie. Claro. Yo corto. Le me parece voy. a Tania Domaniqui. No, ¿sabes qué? mentira, porque yo me acordé No, pero hay de que, no hay que acordarse de nadie, hay que ir, hay que disfrutar para después venir. Unplugged tiene que ser, hay que desenchufarse, Exactamente. Porque hay gente que se va de vacaciones con la computadora en la playa y está ahí todo el tiempo. No. tratando No, de hacer- trabajo Sí, no, hay trabajo gente que lo no. hace. ¿Y por qué? Porque no aprende a desconectarse, ¿verdad? Por eso es que las vacaciones son justamente para Desenchufarse. volver a cargar las baterías para el año. Sí, totalmente. Así Y este es. tema de hoy es complicadito. Sí. ¿Cuál es el tema hoy? A ver. Bueno, ¿quién ¿Quién es se el ocupa responsable ¿De del qué? hogar? de las cosas que hay que hacer en el hogar? Por ejemplo, cuando ya nos casamos, estamos en pareja, tenemos hijos, ¿ya? Hay responsable ¿Por qué uno y responsable siempre dos, ¿verdad? Yo quiero saber una cosa. Para Sí. mí es fundamental que desde el hombre sea el que dé el ejemplo. Sí. Eso de che, mi hijo, lavan el plato. No, mamá, vos nomás levantás la mesa, vos nomás lavás el plato. Yo creo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mamás, Sí, papás, sí. a que no le van se va a herniar, no se le va a caer el dedo si es que lava el plato, ¿verdad? Claro. Al varoncito no se le va Bueno, a quitar el recuerden, varoncito si pa- es que ayuda a barrer la cocina. Eso yo creo que tiene que enseñar el papá. Gracias a Dios mi papá siempre nos enseñó, él cocinaba los domingos, a pesar de trabajar toda la semana, él cocina hasta ahora los domingos. Qué Y rico. que invite, Claro que- decirle. ¿Qué? Que invite. No sabés lo que su carbonara es lo máximo. Ah, qué Y bueno, y justamente los varones también llevan los platos a la vajilla, qué sé yo, levantamos la mesa, limpiamos todos juntos, pero eso es porque desde la base, desde que éramos pequeños nos enseñaron y creo que mucha gente debe hacer eso. Bueno, recuerden, cuando uno tiene sus hijos y le intenta dar todo, le pone una empleada o dos, o le deja que no barra, que no arregle su cama, que no haga esto, que no haga lo otro, en el futuro está produciendo una Está persona creando un egoísta. zángano. Una persona Sí, egoísta. zángano, que- ese es. un parásito, sí. Pero una persona egoísta que todo el tiempo está pensando en que lo único que él tiene que hacer es llegar a la casa y su Y va a mujer estar todo. hace todo. Claro. Alguien lo va a hacer. Entonces le crea un problema grave para la vida. ¿Ya? Entonces, en la casa se comparten los quehaceres, especialmente con lo que tiene que ver con tener hijos, Sí. con las tareas de los Cierto. chicos, con arreglar Para la tener casa. hijos hay que compartir realmente la tarea, bueno, solo uno no es difícil. No, es complicado. Bueno, eso es lo más fácil, ¿verdad? Tener los hijos es lo más sencillo. O al Claro. menos hacerlo. Pero es una tarea compartida nomás, digo, no una broma nomás. Pero Sí, siento yo lo que sé, decís. yo sé. Ya, Pero es dimos tu importante, madre. claro. Albert Vamos tiene- a un video. Recuerden. pero es importante que cuando hay amor, hay que recordar que la persona que es mi pareja, ella o él, necesita ese complemento de que juntos hagamos las cosas en la casa. Claro. Y obviamente, vamos a suponer que existe el caso donde la mujer no trabaja. Sí. O sea, la mujer no trabaja y el marido trabaja todo el día afuera. Bueno, en ese caso, hay muchas de las actividades de la casa las va a hacer la esposa. Claro. Mientras que el esposo hace actividades por fuera. O sea, un trabajo compartido para... Sería injusto, de hecho, que de repente venga el esposo bueno, pueden también compartir las cosas, hacer juntos para que sea una cuestión compartida. Recuerden para que algo. sienta la responsabilidad. No, por que es ejemplo, de ambos. el marido que, por ejemplo, acaba de almorzar una comida que le Sí. preparó la mujer en un plato que fue lavado por la mujer, ¿verdad? Y secado por ella, que él se levante a lavar su plato, por ejemplo. Claro. En ese sentido, sí, por ejemplo,
de venir del trabajo puede compartir esa tarea de lavar por lo menos los platos, ayudarle o acompañarle mientras... Qué bien que estoy hablando, ¿te das cuenta? Sí, Chicos, yo le quiero decir pero es una muy cosa. bueno porque... Sí. La tarea de ama de casa es tal vez el trabajo más difícil. Porque no solamente tenés que ser limpiadora, Cocinera. lavandera, administradora, chofer, porque también le tenés que llevar a los chicos de aquí para allá. Tenés que estar espléndida para cuando venga tu marido, porque también tenés que recibirle bien. Tenés que tener una mega sonrisa y que todo esté bien. Es difícil. Claro, y peor no tiene sueldo. Ya Y peor no sin salario. tiene sueldo. Ya, bueno, pero entonces, cuando hay amor... Pero uno- hoy las chicas ya se avivan. A ver. Se avivan las chicas. ¿Cómo- Y cómo porque es tenés eso? que pedir un... Ah, ¿Cuánto tenés te va a costar contratar a alguien que haga todo esto? Y sacar las cuentas mensuales. Ok, sueldito para mí, yo hago todo. Pero no todos te pero dan son parejas sueldito. demasiado progresistas, yo creo. Y esas ya. sí, Son, pero hay que debe hacer. haber ya, ¿verdad? Y después, ¿sabes por qué, Sí, ¿sabes por a qué me ver. reía también? Sí. Cuando contame. estabas contando. Vos cobrás sueldo. Contame, parece que vos tenés un ¡Vos sueldo extra. cobrás sueldo! Avisada. Mira. No. Quiero que Pero me llame hay que Bruno decirlo. ahora No. y me cuente. Hay que decir, a las señoras que están en su casa, que piensan que no necesitan enseñarle a sus hijos, al final va a sufrir el pobre Terrible, hijo, porque terrible. probablemente ella no le hace hacer nada a su hijo en la casa, pero va a venir alguien, Sí. una mujer, que le va a hacer todo lo que vos no le hiciste hacer. Y es mejor que aprenda, para que Bueno, no sufra y pero que no recuerden, genere problemas. por ejemplo, si porque yo- lo va a hacer, por Claro, amor de lo va a alguna hacer. manera va a aprender. Va a hacer. Si yo no lo quiero, si yo le quiero criar a mis hijos con una educación sana, tengo que enseñarles que en la vida, por ejemplo, yo soy responsable si ensucio algo. Yo ensucié un plato, yo soy responsable de limpiarlo. Ah, yo no lo ensucié, yo solamente comí. Lo dejaste sucio porque estabas comiendo. Entonces, lo más normal es llevar eso, lavarlo, ¿ya? Y dejarlo como tenía que estar. Normalmente lo que hacemos nosotros los padres es, no, mi hijo no puede hacer No, eso. el varón Claro. no. El varón no, porque es varón, porque es el hombre de la casa, porque los hombres no hacen eso. Pero, por ejemplo, llegar a la casa, si el papá trabajó todo el día y la mamá estuvo en la casa haciendo las tareas de la casa también, trabajó todo el día, los hijos, ¿quiénes tienen que hacer las tareas con los hijos? Pero no solamente por la obligación de hacer la tarea, sino por el amor, el cariño que yo le estoy mostrando a mi hijo, Por el tiempo compartido. el tiempo compartido, que yo me siento con ellos, leo algo con ellos, leo un libro, hago la tarea, si no entiendo y averiguo. Claro. Qué importante es compartir ese pequeño tiempo, aunque sea pequeño, con los chicos, porque el día de mañana, qué sé yo, las cosas materiales pasan. Todo. Y los recuerdos que quedan de mi papá me ayudaba a hacer la tarea o jugábamos tal juego. Hoy por hoy hay chicos que viven con su PlayStation o con su iPad. Desenchufados totalmente. Con el celular solo. Con Están su enchufados, papá, pero con para su mamá. desenchufarse de la realidad. Ahora Y sí. esa época de haber pasado con el papá, con la mamá haciendo la tarea, aunque te dé un tuque si no te salía bien. O dos, ¿verdad? Pero ahora, pregunto una cosa. Sí. ¿Quién es la que por lo general queda en la casa y educa? La esposa, sí. Y es mamá. la que transmite. Y Sí. generalmente, por supuesto, hay que ir dándole, de Exacto. acuerdo a la edad, ciertas responsabilidades, Sí. de acuerdo a la edad. Desde la tierna edad, Sí. ir formándolos. Pero cuando la mamá misma dice, no, esto no es... Trabajo de hombre. Lo voy a hacer yo, o esto no es trabajo de hombre. O si Sí. alguien viene y le dice, ¿cómo le vas a hacer barrera a tu hijo? Ajá. Vos le estás mariconizando todo a tu hijo. Así es, sí. Cuando son propias mujeres que se están transmitiendo. Aconsejando Y esas cosas. sí. Otra cosa, pregunto. El hecho de que un hombre haga tareas domésticas tradicionalmente designadas a la mujer va a hacer que ese chico pueda tener una tendencia sexual diferente a uno que no hace nada, levanta las patas y Para está nada. mirando y tomando tereré. No, claro que no. A Por ver, eso, ¿puedo por eso hacer estamos una hablando. pregunta antes. ¿Existe todavía ese tipo de gente? Sí. hoy Claro, Sí, por existe. supuesto. Hasta pasar calle última y acá Existe, lindo pero entre la también ciudad. convengamos, Para creo mí yo, ya es ¿verdad? una- Por eso, existe, pero ya en mucho menor porcentaje de lo que era. Y quiero que No, ustedes no, tengan no, en cuenta. no. Lo Totalmente que pasa, equivocado les cuento está. algo. Lo que sucede es que cuando yo mido la realidad por lo que yo vivo, por lo que yo estudié, por lo que yo ya sé, probablemente a mis hijos yo sí les he hecho que hagan las cosas. Hasta ahora, justamente ayer en la noche le dije a mi hijo, hey, pasé por la cocina y tus platos están todos sucios. Hey, papi, ya bajo, no tuve tiempo. Y se bajó a lavar los platos a las 11 de la noche. Porque son ¿Ya? hábitos y responsabilidades. Claro, que- pero Hasta la admitido mayoría eso. piensa que es una actividad que no corresponde a un varón. Sí. Estoy hablando de la gran mayoría de la población hablando Pero ¿por latinoamericana. qué? Pero Sí. ¿por qué? Yo quiero que ustedes se recuerden, y puede ser que sea por aquí que venga la mano,
que nosotros estamos inmersos en patrones culturales, Sí. por lo cual devenimos de, por ejemplo, un estado matriarcal, Sí. en donde después de una guerra grande, las madres, o sea que las mujeres, tuvieron que sobrellevar y levantar el país. Después tuvimos una guerra otra vez grande, que fue Sí. la guerra del Chaco, en Sí. donde perdimos muchos hombres, en donde los hombres que volvieron diferentes personas, porque se enfrentaban con la muerte, porque estaban en otra actividad que era realmente del hombre, si bien la mujer ayudó, el hombre el que estaba en el frente, ¿verdad? Así es. Entonces, todo eso viene a sumarse a que la mujer tenga que hacer tareas en la casa, el hombre se dedica A afuera, defender, a en este defender caso, o sí. lo que sea, Claro, ¿verdad? se supone que es un Y vamos proveedor. teniendo vestigios de ese tipo de cultura, ¿verdad? Obviamente en la sociedad moderna, en donde los que ya van naciendo después, las parejas jóvenes, ¿por qué nuestros padres, por ejemplo, no hacían nada? Hacía solamente la mamá, mujer. nuestras mamás, ¿verdad? Sí. Pero en las generaciones posteriores, los hombres ahora, vos ves parejas en donde hacen los dos la misma Claro, cosa. porque los dos trabajan. Los o dos sea, trabajan, hoy ya, claro, cambiaron los tiempos. La cuestión generacional, hoy ya conviven varias generaciones, digamos, ¿verdad? Sí, y hoy día totalmente. vemos una gran cantidad de parejas donde la mujer también sale a trabajar. Y yo te Y puedo donde asegurar que... donde el marido también, No, o el cuestión de varón también hace educación, cosas en la eso, casa. Claro, Claro, por eso. entonces yo, No, pero está- llegan los dos. Claro. Y yo te puedo asegurar que si el esposo agarra y le dice, los dos llegan a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, no sé, qué sé yo, de trabajar todo el día, y le dice, che, a ver si preparas la cena, o sea, un plato le vuela por la cabeza Claro, si una no, mujer pero- llega o a al hacer revés, eso. o al revés. Pero por eso digo, a donde No. yo voy es que lo que es cultural está bien, eso suele pasar. Hay parejas ya que están modernizando y están diciendo, mi amor, yo te lavo los platos, yo limpio el baño mientras vos lavas los platos. O sea, se tiene que compartir cuando hay amor. Porque si los dos, dijimos, hay una situación donde ella no trabaja y se encarga de las cosas de la casa. Él al volver no puede pensar, no, yo trabajé afuera y no voy a ver a mis hijos, no voy a hacer la tarea con ellos, no le voy a abrazar a mi Claro. esposa, no le voy a besar porque yo trabajé y yo traje el dinero. Eso es Claro. cuando falta el amor. El amor es el ejercicio de la voluntad, de hacerle feliz al otro. Entonces, cuando los dos trabajan, ahí hay que compartir, hay que tener una pequeña lista semanal en la cual cada uno se encarga de ciertas cosas. Ahí es donde Belén lo hace con su marido, por eso es que no lo haces con tu marido, tú haces todo en la casa. ¿Qué cosa? Compartir, compartir las No. cosas. Sí, compartir. Ah, bueno, por eso, ese ya es un matrimonio. Yo, Edu, no vaya acá en evidencia. Permítame cara que me de la- ría. Esa cara de Belén lo dice Ya todo. sabemos, Belén. Yo creo que sí hay una regla ahí que no No, conocemos. pero está bien. Son códigos que van manejando en Brunito una pareja. querido, te compadezco. Sí. Ahora, Quiero que decir yo nomás que digo mi una esposo cosa, es un buen vivimos en una marido. cultura que no es solamente la urbana, hay una Eso, cultura eso, hay que que reconocer. ustedes tienen que tener en cuenta, Ah, que bueno, el sí. paraguayo es una... Paraguay no termina en calle Es una última. cuestión de tiempo, tío Yo Edu, quiero porque que así ustedes como estamos salgan con la un poco. tecnología, Sí, pero yo quiero que creo salgan que- un poquitito. Pero sería bueno que esa tecnología también acompañe ese cambio cultural Ese que tenemos. crecimiento que tenemos que crecimiento hacer. que va a tenemos Por eso cambiar. cuando hablamos Yo le de quiero Lo que mostrar, estamos le quiero diciendo decir ahora, por ejemplo, que ayuda hay mucho, gente ¿verdad? que en su casa no tiene voz ni voto. Sí, totalmente, Mujeres totalmente. están a nivel Estamos de tipo esclava. Irán, tipo y Irán. vuelvo otra vez a decir, una cuestión cultural. No es la misma cosa que decir Shere Bireko o Yeser Vija. César Vija, sí. Son Para cosas los que nos muy miran desde el diferentes. exterior, César Vija quiere decir la persona que me sirve. En vez de Sí. decir mi esposa, la Sería mujer mi que yo amo. compañera. No, César Vija es Es la la que me sirve, concubina. la que me sirve, la sirvienta. Ni siquiera llega concubina. Ni siquiera, porque es La la que te esclava. sirve. Ella no está preparada para ser la esposa Sí, por del eso. hombre. Y- Pero es lastimosamente. Ahora, duele, pero yo es les así. cuento, he viajado por todos los países de Latinoamérica, por todos. Una Bueno, cultura con latina. excepción de las Antillas, ¿verdad? No he ido. Pero en todos lados es la misma idea. una cultura latina? O sea, la mujer es una cultura muy latina en donde la mujer está sometida porque esas son labores de mujer. Sí. Que el hombre, en vez de decir, bueno, mi amor, como dice tu papá, voy a cocinar yo el domingo. No, ¿qué vamos a comer hoy? Él jamás cocina, jamás lava, jamás... si su esposa está enferma, se va sola Claro, al médico. es un egoísmo me muy entiende? grande. Por eso digo, a eso es donde estoy... es falta de educación. Claro. Es de entender que la vida se comparte en la pareja y el amor es hacer que la otra persona sea feliz conmigo. Entonces, vamos a compartir las cosas de la casa. No tenemos empleada, no tenemos alguien que nos Claro. esté colaborando todos los días. Bueno, entonces vamos a compartir. Mi amor, no te preocupes, de los platos yo me encargo al terminar cada comida. Ramón, ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto se tarda? tenemos un Sí. video para compartir con la audiencia. Mostramos, señor director. A ver. Esta semana te quedas conmigo.
Sara? ¡Mis ojos! ¿Que te atrasas a la escuela? ¡Pero ma! ¡Faltan 3 horas para entrar! Me parece poco. Verás que tienes que bañarte, vestirte, peinarte, desayunar, lavarte la boca, preparar el examen que tienes antes de... ¡Ah! ¿Por qué no me levantaste? Hoy tenía que dar una prueba. De ley ya me calé. No, toma $20, pero no le digas nada a tu mamá. Soldado Ryan. ¡Mami, ya llegué! ¿A dónde? Al cuarto. ¿Cómo que al cuarto? Al comedor, que el almuerzo ya está listo. Y de ahí directito a hacer los deberes. Y nada de andarme botando la maleta por donde te dé la gana. ¿Me oíste? Ajá. Carajo. ¡Ah! Ya son las 4:30 de la tarde. Todavía no comemos. Toma $20, pide pizza. Luke, yo soy tu padre. Pero ma, yo quiero ir adelante. Que no dije. Los niños menores de 12 van atrás. Pero ma. Y te pones el cinturón de seguridad, carajo. ¡Ah! ¡Estamos entrando en la autopista! ¡Encontré mi licencia de conducir! ¡Fue puta policía! Listo, mijo. Ahora sí puedes ir a jugar a la resbaladera con toda seguridad. No me hable con la boca llena, carajo. ¡Ay! ¡Sangre! ¡Sangre! Tranquila, mi amor. No hay nada que el alcohol no pueda solucionar. Y como el balance no cuadraba por 25 centavos, perdimos 2 días en la revisión. Por $4 se hace el nido. O sea, ¿no tendrá mejor una barajita y le hacemos un 40? No, nada de juegos de azar. No frente al niño. ¡Ah, puesto la niña! Ella tiene $40 adentro. Tranquila, mija. Nada le gana un par de 2. A base de brócoli. Promoción 2x1. Para las mejores madres. ¡Quieto! Anda. ¡Quieto, dije! Hija, ¿dónde estás? ¡Hija! ¡Hija! Aquí estoy, pa. Fui a ver los tabacos que me pediste. Mija, perdón. Sé que soy una pendejada a veces, pero... Mi amor, si algo te llega a pasar, si yo te llego a perder, no me muero, mi amor. Escúchame. Nunca más te voy a volver a descuidar. Interesante el día, ¿no? Sí. Interesante el día, ¿no? Toma $20 y no le digas a tu mamá. Perdón. Realidades que suelen suceder. Fantástico, te da el papá soluciona todo con plata. Eso Son me mató. visiones Buenísimo. diferentes también. La mujer tiene una visión mucho más amplia que a lo mejor que un hombre, más perceptiva, más sensorial, todo. Bueno, recuerden que la mujer tiene que, desde muy pequeña ya piensa en tener los hijos, en la salud, en la educación, en lo que tienen que comer, lo que no tienen que comer, en los horarios que tienen que dormir, cuánto tienen que descansar. Es más responsable aparentemente la mujer, pero dentro de la pareja, el papá, que es más permisivo, Sí. también libera, digamos, un área que puede servir, no digo como este papá que es totalmente irresponsable, ¿verdad? Pero Pero que irresponsable. libera un área en donde uno puede, digamos, sentirse un poco más libre para ser uno mismo. Y ser creativo. Y ser creativo, Sí. en donde la mamá, por otro lado, generalmente le está marcando conductas, comportamientos que hacen que uno siga por un carril que le marcó la mamá, que probablemente sea el más conveniente en ese momento, pero no le deja ser creativo, no le deja ser él mismo en otro aspecto, que si el papá por ahí, por permisivo, le permita, no sé, digo nomás que esa dupla, por ahí esa Por eso digo, combinación, ¿verdad? mientras no se arriesgue el hecho de que yo le estoy educando a mi hija o a mi hijo y le digo, bueno, tienes que lavar los platos. No, él no, porque él es varón. O él es hombrecito. sí. No, esas son responsabilidades de la vida. Lavar su ropa, coser su ropa. O porque ahora está la moda de que, no, está viejo, compro otro. Y ese es el consumismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso, por ejemplo, los padres no permiten tanto. Bueno, Me por gustan eso, los papás. por eso digo, pero de todas formas... Me pone nervioso eso, Ramón, Sí, por eso me me da los imagino. nervios. A la mamá le encanta. A la mamá le encanta, a las mujeres le encanta eso. A mi papá era así. ¿Cómo? Papi, dame 50, 40. ¿Para qué querés 30 si con 20 te alcanza? Bueno, toma 10, lleva 5 Sí, y trae de vuelta. Háblate, hermanito. Bueno,